Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las novelas y los cuentos. Estos textos son textos literarios de género narrativo. Los sucesos que cuentan o narran no podrían ocurrir en la realidad. Son hechos inventados por el autor. Ambos se escriben en prosa. Hay distintos tipos de novelas. Tenemos novelas realistas que cuentan sucesos que podrían llegar a ocurrir en la realidad, novelas policiales, novelas de suspenso, de miedo, de ficción, de amor, de aventura. Y los cuentos también hay de distintos tipos. Los típicos cuentos tradicionales, de amor, de aventura, de fantasía. Las novelas y los cuentos respetan los momentos de la narración. Tienen una introducción o una situación inicial, que es donde se presentan a los personajes, el lugar, el tiempo y el espacio. Un desarrollo o un nudo, que es donde se encuentra el conflicto de la historia, y un cierre o un desenlace, que es donde se resuelve de forma positiva o negativa el conflicto. Las novelas suelen ser mucho más extensas que los cuentos. Las novelas están organizadas en capítulos. En las novelas hay mayor cantidad de personajes. En los cuentos hay pocos personajes. Las novelas suelen dar muchas características de los personajes. Realizan descripciones físicas, emocionales y sentimentales. Suelen realizar también descripciones mucho más amplias de los lugares y las situaciones. En cambio, los cuentos lo hacen de forma más breve. El autor es la persona que escribe la historia, que la imagina o la inventa. Podemos ver su nombre en la tapa de los libros y en la contratapa muchas veces podemos encontrar una pequeña biografía de este autor. El narrador, en cambio, es la voz que crea y elige el autor para relatar los acontecimientos de la historia. Hay distintos tipos de narradores. Tenemos el narrador protagonista, que es el personaje principal que cuenta la historia que vive y narra los hechos en primera persona. Tenemos el narrador testigo, que es un personaje que observa u oye los hechos y los cuenta. Los narra siempre en primera persona y en tercera persona. Y luego tenemos el narrador omnisciente, que es una voz que no participa de los hechos, pero sabe y conoce todo lo que hacen, piensan y sienten los personajes. Está narrada en tercera persona. Veamos algunos ejemplos. Narrador testigo. Descalzo sobre la hojarasca caminaba el joven Carayá. Su cabeza era rápida como sus ojos, que por momentos miraban la tierra y de allí subían a las altas ramas. Narrador omnisciente. Hubo una única cosa en el mundo a la que el dragón negro le tuvo miedo. Le tuvo miedo durante mucho tiempo, pero al final no. Y era su propia sombra. Le temía porque no terminaba de entender la magia de las sombras. Narrador protagonista. A mí siempre me pasaban cosas raras, extrañas, insólitas o un poco locas, de esas que no tienen explicación. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.